La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Les contamos que la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, RSD, Radio San Martín en Arequipa, Radio Ucayali en Cepagua, Radio Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Hay otras radios amigas que se unen a nuestras transmisiones, como Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno y Radio La Decana, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en el Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Apumaque Estéreo. Metagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, además los aplicativos móviles y la página web de Radio Santa Rosa. Día 72 del aislamiento social obligatorio. Rosa María, muy buenos días. Bueno, muy buenos días, Abel, aunque la verdad, las cifras de cada día, como era inevitable, creo, siguen siendo duras, ¿no? Amanecemos con 173 fallecidos en las últimas 24 horas. Creo que es una cifra récord, aunque ya cuando los números se acumulan ya uno pierde la noción de lo que es récord y no. Pero sí, ha sido una cifra bien alta las últimas 24 horas. Sí, Rusia tuvo ayer también su cifra muy alta, 174, por ahí estamos. Estamos ahí con una población mucho más pequeña, ¿no? Claro. Un territorio más pequeño. Así es. Pero sí, son cifras bien altas y estas personas que se están muriendo ahora y que se están registrando ahora, son personas que se contagiaron probablemente hace 15 días o hace un mes. Así es. O sea, son las personas que ya pasaron por la enfermedad hace un mes. Entonces, ¿qué nos espera en el mes que viene? Uh-huh. Esa es la reflexión inicial. Hay que sentarse a pensar con calma que, claro, esto no ha terminado. El presidente ayer dice que estamos en una meseta, pero que esa meseta puede ir hacia un pico. O sea, es una figura geométrica inusual, porque casi siempre, cuando se hablaba de aplanar la curva, era justamente hacer que la curva se convierta en una meseta y baje. La nuestra puede ser una meseta que suba. Ajá. Lo que nos tiene a todos muy confundidos nuevamente. Bien raro esa meseta. No es una meseta, es un descanso antes de trepar. Uh-huh. Tomar un aire antes de pegarte otra trepada. Lo cual preocupa. Me gustó ayer dos cosas de los anuncios del presidente que hay que mencionar. La primera es que reconoció que su discurso el viernes había sido muy confuso. Y reconocer es una buena forma de avanzar. Y tan confuso ha sido que, mira, ayer la reacción en las calles fue un desborde. Y lo segundo es que señaló que se van a hacer estudios de prevalencia de la enfermedad, como los que se están haciendo en España. No sé si te has fijado que ahora sí nos comparamos con otros países, ¿no? Antes no nos dejaban compararnos, pero ahora sí. Entonces, ¿qué es un estudio de prevalencia? Es evidente que todas las personas que se han contagiado no han sido detectadas en una prueba. Porque, como sabemos, 80% son asintomáticos. Ayer, en los paraderos del Metropolitano, donde se han hecho pruebas rápidas, ni siquiera moleculares, sino las rápidas, se ha detectado 40 y tantos % de los pasajeros como contagiados. Sin embargo, son personas que no tienen síntomas, que están yendo a trabajar. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que hay una prevalencia de la enfermedad en la sociedad mucho más grande de la que se presume. En España
se ha llegado a la conclusión que 5% de la población está contagiada, o estuvo enferma en algún momento sin saberlo. España tiene como 45, 46 millones de habitantes, un poquito más que nosotros, o sea, un poquito bastante, ¿no? Pero piensen ustedes que tenemos por 2 o 3 semanas la misma propagación de la enfermedad. Claro, ellos con 20 y tantos mil muertos, eso hay que decirlo. Nosotros con un número menor, por lo menos el oficial. ¿Estará ya la población peruana contagiada en un 5%? Yo hablaba con algunas personas el otro día que no dicen esto en público porque todavía no lo pueden decir, esto está en estudio, pero que calculan que 1 millón de peruanos ya está contagiado, que ya tuvo la enfermedad. Lo cual puede parecer una mala noticia, pero al mismo tiempo es una buena noticia, porque significa que millones de personas ya están inmunizadas. Y la enfermedad no tiene por dónde avanzar, porque las personas que ya fueron expuestas y sobrevivieron, y las que son asintomáticas y nunca tuvieron un síntoma, ya expusieron a otros al virus, y a su vez estos también mostraron un buen índice de sobrevivencia. Y cuando la enfermedad se expande en una comunidad tanto, luego de la crisis, ya no tiene a quién contagiar, ya no se expande. Eso se llama inmunización del rebaño. Ahora, en veterinaria se presume que necesitas, en veterinaria, 60% de la población para lograr la inmunidad del rebaño. Pero a mayor inmunización, o sea, a ver, cuando se vacuna a los niños en el Perú, se vacuna, el objeto es 95%. Porque siempre hay algunos que se te escapan. No importa, lo que te dicen los especialistas, si hay un 5% al que no llegas, no importa, porque nunca se van a contagiar, porque no tiene cómo entrar en la enfermedad. Entonces, eso es lo que se llama la inmunización del rebaño. Se dice, como te digo, en veterinaria, que el 60% tú puedes, en vaca, en cerdos, en gallinas, 60%. Pero, ¿a qué costo, no? Tú no puedes permitir que el 60% de la población se enferme sabiendo que la tasa de letalidad es 3%. Para el Perú eso serían cientos de miles de personas. Y no te digo Estados Unidos y otros países, ¿no? Parece que en Estados Unidos estuvieran haciendo eso. Han llegado ayer a más de 100.000 muertos. Más de 100.000 muertos, Rosa María, increíble. Claro. Increíble. Claro. Entonces tú tienes ahí que para que hayan 100.000 muertos, suponte que la letalidad sea bajísima, ¿ya? Bajísima, que sea 1%. Entonces tienen 100 millones contagiados. Eso es un tercio de su población. Y suponte que sea 2%, tiene 50 millones de contagiados, de 300 millones. Entonces ya la enfermedad está completamente extendida. Y si tú ves las imágenes de este fin de semana en Estados Unidos, es como si nada pasara. Allá están en verano, están entrando al verano fuerte, es como si nosotros estuviéramos en diciembre, ¿no? Y después viene julio, que es muy caliente, julio, que es nuestro febrero. Bueno, están en la playa. En la playa. Imágenes de Central Park, en Nueva York, que es uno de los focos de la pandemia en Estados Unidos, donde ya la gente está haciendo su picnic en el parque. Con distancia, ¿no? Cada grupito pone su colcha uno lejos del otro, pero ya han salido. Ya han salido. Ahora, 30 millones de desempleados, ¿eh? Eso sí, fortísima la recesión. Igual que nosotros. Lo cual me trae a otro tema que ha tratado la ministra y el presidente ayer, que es bien importante. Anoche me llegó un comunicado a través de Rafael Roncaviolo, en las redes sociales, señalándole al gobierno, y eran unas 400 personas las que firmaban, que tenía que cambiar el enfoque
sobre el bono. Y en cierta forma, creo que han descubierto lo mismo que nosotros descubrimos en nuestro trabajo diario. Hay miles, cientos de miles probablemente, de personas que dicen, yo no he recibido nada. Y es verdad, no están mintiendo, no es que sean aprovechadas. No han recibido nada. Y estas personas dicen, yo no tengo trabajo, he perdido todos mis ingresos, en mi familia debería tocar a alguien. Ayer hablaba con una señora que me decía, no le tocó a mi esposo, no me tocó a mí, no le tocó a mi mamá. Otra señora que me llamó me dijo, no le tocó a mi hijo. O sea, las llamadas son, ¿por qué no me toca? Y además ya entraron a Reñec, a la web, ya hicieron todo el registro y les sale que no les toca. Y también, bueno, siempre la envidia es poderosa, ¿no? ¿Por qué le ha tocado a una vecina cuando su hijo sí trabaja y sí tiene un sueldo en esa casa? Entonces, esto genera una expectativa enorme, una expectativa que se cae, que se derrumba porque no recibes, y también un sentido de injusticia, ¿no? ¿Por qué a los demás y a mí no? Entonces la propuesta es que el bono universal sea universal, es decir, que le den a todos, y que excluyan a ciertos bolsones. O sea, evidentemente, si vives en San Isidro, Miraflores, San Borja, La Molina, Surco, etcétera, los distritos más ricos de Lima, no tienes que repartir un bono ahí, salvo que sea gente pobre, que no falta, que puede vivir en esa zona. Surco tiene una zona pobre, etcétera. Pero en general, ahí no vas a repartir. Pero en Villa María del Triunfo, en San Miguel del Salvador, en San Juan del Urigancho, en Comas, ahí tienes que repartir masivamente. Eso es lo que está diciendo este grupo de personas. Hay que cambiar el enfoque. ¿Por qué? Porque el enfoque del Estado peruano en tiempos normales, que yo creo que es el enfoque correcto, es un enfoque de focalización. Es decir, vamos a buscar a los que realmente lo necesitan. Los que no lo necesitan, que trabajen, que generen sus ingresos. ¿De quién lo necesita? Las personas más vulnerables de la sociedad, los adultos mayores. Entonces, es un programa como Pensión 65. Los niños, haces un programa como Cariwarma, para que asistan al colegio, para que esa comida sea un incentivo de asistencia escolar y no de deserción. Haces un programa como Juntos, donde las beneficiarias son las madres, porque las madres son parte de la población más vulnerable. La madre pobre siempre es más vulnerable que el padre pobre. Entonces, focalizas y vas a los lugares del Perú donde identificas los quintiles más pobres de la sociedad. La propuesta es, no focalices. Y ustedes dirán, pero eso no tiene sentido, aquí donde los más pobres. Asume que todos son pobres, o que el 99% de la sociedad peruana se ha empobrecido. Y al empobrecerse, hay un grupo muy grande que va a regresar a la pobreza. O sea, gente que salió de la línea de pobreza, la pobreza monetaria, y que va a regresar. Entonces tienes que agarrar a todos. Obviamente, esto implicaría un cambio en la forma. Por ejemplo, la propuesta del Estado es para el bono que llaman familiar universal, que en realidad no es universal, como hemos dicho. Para ese bono que son 700, corrígeme Abel, 760 soles, ¿no es cierto? Así es. 760, muy bien. En vez de repartir 760 por una supuesta cabeza de familia, que es bien complicado de identificar, le repartes a todos los mayores de 18 años una cifra menor. Pero, si yo tengo dos hijos de 18 y 20 que viven conmigo, supongamos que le dan 200 soles a cada persona. Somos 3 o somos 4, ya somos 800 soles. Entonces, un bono per cápita, o sea, por persona, en una cantidad que permita generar entre un grupo familiar una canasta que les permita comer un mes. Ese tendría que ser el objetivo. Es más, creo que yo, acotado,
porque si vas identificando por número de miembros. Ustedes dirán, y los niños, claro, los niños también deberían estar identificados, pero es más fácil conseguir que se incorporen al sistema financiero bancario los mayores de 18 años. No todos van a poder hacerlo, y ahí el gran obstáculo. El gran obstáculo es ese. Entonces, tienes que diseñar un sistema por el cual incentives a esta enorme población a bancarizarse de alguna manera. Mira, fórmulas como Yape, como billetera electrónica, son fórmulas que a través del teléfono se permite hacer la transferencia. En eso deberían estar trabajando, a toda bala. Esa es una propuesta que además queda para el tiempo. O sea, no solamente se agota en el tiempo de pandemia, sino que incorpora a cierta formalidad a familias muy pobres del país, a donde en el futuro se podrá llegar de una manera focalizada, pero sin que esta persona se tenga que desplazar a una agencia de banco para poder cobrar. Entonces, creo que este es un desafío enorme, porque claro, tú dices, ¿cómo movilizas 24 millones de personas? Saca el millón más rico, si quieres, 23 millones. Entonces, la única entidad pública capaz de movilizar esa cantidad de gente, ¿sabes cuál es, Abel? ¿Qué entidad pública puede movilizar 24 millones de personas? La OMPE. La OMPE. Es lo mismo que decía yo. Y en algunos lugares se puede aprovechar la logística de la OMPE, con presencia militar policial, por supuesto. No hacerlo en un día, sino en 5 días. O sea, imagínate, los colegios están vacíos, porque no hay clases. Entonces tú vas a una población pequeña, de 5.000 habitantes, donde le vas a dar el bono a los 5.000 en el padrón electoral. Entonces, vas con el ejército, con una, digamos, organización donde se traslada el dinero físico y se reparte 2 días en un colegio, ¿no? Con mesa de votación, firmas tu padrón, huella digital, igualito. Exactamente igual, que a la constancia que todos han recibido. Podría ser, no sé si la OMPE puede hacerlo, pero tenemos que pensar, como dicen, fuera de la caja. Sentarte y pensar en soluciones muy creativas para poder llegar muy rápido a mucha gente. Está muy bien llegar a través de los bancos, no estoy diciendo que no, pero lamentablemente esas colas son un foco de contagio. Lamentablemente. Usted me va a decir, pero la cola en un colegio también. Sí, pero como son solo para ese propósito, tal vez podríamos implementar mejores medidas de seguridad. No lo sé, solamente estoy soltando ideas, pero la idea es que el bono llegue y no tengamos tanta gente diciéndonos, a mí no me ha tocado nada. Y es mucha gente, Abel, sí, cada día por donde yo voy, sí. Te juro, abres la página de la radio, mi Twitter, o sea, hay un grupo de gente que se dedica a insultar y otro grupo de gente que se dedica a pedir. Pero te digo, el grupo que se dedica a pedir es mucho más grande. Y hay un fenómeno que está creciendo que, digamos, yo no puedo salir de mi casa, pero lo observo desde mi ventana. Es el fenómeno de la mendicidad. No sé si lo estás observando en el centro de Lima. Sí, han salido nuevos mendigos. Exactamente, muchísima mendicidad. Y la mendicidad con cara de niño. O sea, personas que llevan a niños, y sobre todo mujeres, que tocan el timbre a pedir comida varias veces al día. Y esto es una constante. En las últimas semanas se ha vuelto mucho más constante. Entonces, sí hay una necesidad. Lo que hemos visto en Gamarra ayer es un fenómeno tan nuestro que vale la pena explicarlo. Hemos visto el choque de 2 países. Las tiendas de Gamarra, donde están los empresarios que han hecho un esfuerzo por formalizarse, no han abierto. Pueden trabajar a puerta cerrada porque ahora ya pueden vender sus confecciones online. Pero no están atendiendo al público,
están cerrados. Pero como es una zona de atracción para el público, otras personas se han puesto alrededor de Gamarra, en los alrededores, pero se llama la zona Gamarra, para ofrecer lo que pueda. Algunos me dicen que entre los que te ofrecen sus productos también están los que tienen su taller cerrado, porque también tienen que comer. Hay un poco de todo, pero el mensaje es, si tú estás en la informalidad, el Estado no se va a ocupar de ti. Si tú estás en la formalidad, te van a volver loco. Entonces, al final, de nuevo, los dos Perú. Un Perú absolutamente equipado, donde le hacen pruebas de entrada rápida a todos los trabajadores, las pruebas son semanales, les toman la temperatura, y los ambulantes de Gamarra, donde no hay nada, nada, ni siquiera distancia social. Hay mascarilla mal puesta. Entonces, pero le preguntas a la gente de Gamarra por qué está ahí, y dice, porque tenemos hambre. Ahora, el comercio ambulatorio y el comercio en general se va a encontrar con una dificultad enorme en los próximos días, que es una dificultad propia de la recesión. El consumo se contrae y la gente compra lo indispensable, y lo indispensable es comida. O sea, yo creo que sectores muy afectados van a ser confecciones, calzado, electrodomésticos. O sea, son bienes necesarios, pero que se dejan para un momento mejor cuando no tienes trabajo y tienes que pagar la comida y medicinas. Entonces, va a haber una contracción del consumo fuerte que también va a afectar las ventas de estos sectores. Entonces, con ambulante o sin ambulante, no hay venta para nadie. Lo que sí es importante es que el alcalde de La Victoria no se rinda, ¿no? Ayer mandó un video pidiendo auxilio y diciéndole a la gente no vengan a Gamarra, que acá todos están contagiados, lo cual es verdad. Digamos, es verdad, el distrito de La Victoria es uno de los distritos más contagiados de Lima, pero hoy día he visto que la Policía Nacional y el Ejército le están prestando apoyo porque Gamarra ya se había organizado. Costó mucho esfuerzo el año pasado, mucho esfuerzo. Ahí estuvo Susel Paredes organizando, ordenando, sacando a los ambulantes para que los comerciantes pudieran vender ordenadamente. Y se había logrado. Entonces, la pandemia, o sea, la nueva convivencia no puede ser que el desempleo de la nueva convivencia justifique un desorden que ya había sido reparado. Ese es el problema. Ahí estamos. Pero bueno, Abel, hoy día vamos a hablar con Iquitos. Sí, Rosa María, ha pasado pues algo terrible, ¿no? Sí, ya. Increíble. Mira, ya no sé cuántos policías han sido separados por robarle a la policía, ¿no? Material de protección para la pandemia. Los han separado por eso. Ya, policiales de policías. Y ahora, en Iquitos, comienzan a malograr las cosas de la planta de oxígeno. O sea, la planta de oxígeno se ha logrado para surtir al hospital regional de tal manera que haya oxígeno para todas las personas que se enferman, porque la falta de oxígeno fue uno de los factores que ha causado la letalidad que ha causado en Iquitos. Se logró, ya está funcionando. Y el padre denuncia en misa el domingo que todas las mañanas algo aparece roto y han tenido que poner vigilancia las 24 horas del día. Esto se ha traído para el bien del pueblo de Iquitos. ¿Cómo es posible que alguien pueda romper una pieza, una parte, en fin, todos los días para que la planta no funcione? A alguien se le malogró el negocio, parece. Eso es lo que parece. Ahora nos va a acabar, que ellos no quieren competir con nadie. Claro, esto es una donación. Se está produciendo oxígeno gratis. Y claro, el que vendía el balón a 3.000 soles, se le acabó el negocio, pues. Pero ya tuvo bastante, ¿no?
ya ganó bien. Porque un balón de gas de oxígeno no vale 3.000 soles, pues. Es oferta y demanda en situación desesperada. Entonces, ahora los precios se van a regular porque la demanda está satisfecha y está satisfecha con oxígeno que llega gratis. Y no es la única planta que se ha llevado. Compañía de Minas Buenaventura también ha llevado una planta y creo que Pluspetrol también ha llevado una planta. O sea, las empresas mineras y petroleras tienen la capacidad para tener estas plantas que las pueden desmontar y mover, porque producen oxígeno, que es estupendo. También se ve un esfuerzo privado en Chincha, también. Los empresarios privados en Chincha han puesto la planta de oxígeno. De ahí donde no llegó el Estado, el vilipendiado sector privado es el que está llegando. Pero no puede llegar en estas condiciones. ¿Ya tenemos la comunicación con Iquitos? Vamos a ir a la pausa, Rosa María. Perfecto. Acá también nos informan que en Talara, ¿no? También han robado balones de oxígeno. Bueno, sí, y en una acción delincuencial. En una acción delincuencial es... Bueno, mira, en Talara se roban, le hacen hueco a la cañería del ducto y se roban petróleo. Para que tengas una idea de lo avesados que son. Y hacen hueco a la cañería de gas y se llevan con manguerita el gas. Increíble. Eso es increíble. O sea, olvídate de la seguridad y toda la historia, ¿no? O sea, hay gente que le hace hueco al oleoducto norperuano, te puedes imaginar, ¿no? Así es. Es impresionante. Vamos a la pausa, Rosa María, para volver con el padre Miguel Fuertes desde Iquitos, que nos va a contar qué está pasando con la planta de oxígeno que todo el Perú apoyó, porque Claro. ha sido donativos de todo el Perú, y es terrible lo que se quiere hacer, ¿no? Así es. Vamos a la pausa. Pausa y volvemos. 9 de la mañana con 30 minutos, estamos ya aquí en la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos en comunicación con todo el Perú: Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Ucayali, Radio Cepagua; la Convención, Radio Quiabamba; Puerto Maldonado nos escucha por Radio Madre de Dios; también en Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública y Radio La Decana; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbres; Atipo, Radio Milenio; Abancay, Radio Estación Solar; Yurimaguas, el Vicariato Apostólico de Yurimaguas nos escucha por Radio Oriente; en Cajamarca por Radio Los Ángeles; Apumaqui Estéreo; AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo; la página web de Radio Santa Rosa y los aplicativos móviles. Rosa María, ya estamos en comunicación con el padre Miguel Fuertes, administrador del Vicariato Apostólico de Iquitos. Aló, muy buenos días, monseñor. Buenos días, Rosa María, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, la imagen de usted celebrando misa y contando a la población lo que estaba pasando con la planta de oxígeno, ayer se viralizó y mucha gente está muy preocupada, padre. Cuéntenos qué está pasando. Y bueno, con la colecta que se realizó desde la iglesia de Iquitos, ¿no? Ya habíamos hablado de unos días, pues se ha conseguido casi 2 millones de soles hasta ahora y hemos comprado, concretamente llevamos compradas 3 plantas de oxígeno para Iquitos y para ir para Nausa, ¿no? Entonces hay 2 plantas que ya están funcionando, ¿ya? En el hospital regional. Lo que pasa es que 2 noches seguidas, cuando amanece, pues hay alguna pieza malograda, ¿no? Un día fue una manguera, otro día fue una brida, ¿no? Entonces, eso significa retraso, menos oxígeno para la gente que tanto lo necesita, y significa pérdida económica también, ¿no? Es lo que nos ha llevado a decir, bueno, tenemos que informar a la ciudadanía, a los donantes especialmente, lo que está ocurriendo y que tendremos que poner plata a seguridad, guardianía, o ver qué solución damos. Es verdad que también durante esa semana hubo comentarios y cierto movimiento como de desprestigio al trabajo que estaba realizando desde la colecta, ¿no? Minimizando las plantas que no servían, que daban poco, que sí iba a haber otras que daban más, que otros estaban regalando, que bueno, comentarios que están minando
sobre todo la esperanza de la gente, ¿no? Así Y es. eso no podíamos permitirlo. Claro, entonces para matar estos rumores, que nunca faltan, cuéntenos un poco cómo es la operación. Ustedes han donado la planta, pero esto tiene unos costos de operación, ¿quién los cubre? ¿Cómo está funcionando la parte económica de la planta, de las plantas? La parte económica, hasta ahora todo está corriendo a cuenta de la colecta realizada por el Vicariato Apostólico. Perfecto. ¿No? Estamos en eso porque justamente vamos a tener una reunión en un rato más para ver cómo el hospital, la direza y demás, pues se involucran. Pero nuestra mayor preocupación es la seguridad de la planta para que no deje de producir oxígeno. Perfecto. Esa es la mayor preocupación que tenemos, ¿no? Ahora, en cuanto a las necesidades de oxígeno de Quito, con lo que ustedes han puesto, entiendo que Buenaventura también ha puesto, ¿cuál es la necesidad y cuánto hay? Con todo lo que las dos plantas que hemos traído que están en funcionamiento, ¿no? Y la que donó Buenaventura, que comenzó a funcionar ayer. Ajá. Ya hemos trabajado también eso para que funcione. Está dando 33 pacientes, justamente me acaba de decir el director de salud. A 33 pacientes está dando oxígeno, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, el Hospital del Seguro necesita 120 balones. Ahí tiene 120 pacientes que dependen de balones de oxígeno. ¿Ya? Es decir, con todo lo que tenemos no es suficiente. No es suficiente. Por eso tenemos que cuidar lo poco que tenemos, que se ha conseguido obtener. Hay que cuidarlo porque necesitamos más oxígeno. Hay una planta que está levantando el gobierno regional, que espero que se pueda hacer pronto, que daría unos 60, 80, creo que sobre 80 balones al día, que aliviaría. Pero no crean que es suficiente. Nosotros hemos comprado una tercera planta, pero que a fin de semana llegue, que irá para la ciudad de Nauta, que está a 100 kilómetros de Iquitos, mejor, a donde tienen que ir llevando de uno en uno los balones, y que claro, pues es imposible también, ¿no? Ahora, ¿siguen trayendo balones de Lima? ¿Los siguen mandando desde Lima? Sí, hay puente aéreo de balones, sé que de vez en cuando traen, no siempre se puede porque sabido que bueno, también hay los pilotos y demás, ¿no? Que están enfermos, a veces los aviones les tienen que dar mantenimiento y no siempre es fácil el traerlos. Pero esos también incluso no se pueden traer 100% llenos a la presión de 10, ¿no? Por el peligro que corren. Entonces sí se está trayendo, pero todavía hay déficit de oxígeno en Iquitos. Es verdad que ha bajado el número de enfermos, pero claro, ha bajado en la ciudad, pero va a aumentar en el río. Y abastecer al río de oxígeno con balones, no sé, necesitaríamos varios miles de balones. Y además necesitaríamos unos barcos de la Marina que los pueda transportar, ¿no? Para poder transportar miles de balones. En la logística que debería haber. Es cierto que la Iglesia lo hemos pedido desde hace tiempo, que se tenga un plan de contención primero, y bueno, ya la contención ya no sirve de mucho porque ya está regado, y de actuación después. Y no hemos visto que nadie ha dicho este es el plan que tenemos de cómo vamos a atender el río. Ahora, la situación en Iquitos hoy ha mejorado respecto a las 2 semanas pasadas. Hoy en la ciudad de Iquitos ha mejorado, es decir, hay bastante menos gente en hospitales y centros que habían preparado para el COVID, ¿no? Para la atención de la gente del COVID, y desde entendido hay menos fallecidos cada día. No significa que se haya superado, ¿ya? Porque las mismas autoridades sanitarias han dicho que en unos días, en una semana, habría no un rebrote, sino se daría a conocer pues todas aquellas personas que han estado en contacto con los enfermos, con los fallecidos, y que casi seguro que están infectados, si no todos, bastantes, ¿no? Así es. O sea, bueno, pero la situación está mejor.
¿Podría repetir, Rosa María? Sí, que la situación está mejor. La situación sí es, no sé, no he entendido muy bien, si la situación aquí en Iquitos está mejor, pero eso, Iquitos no, Loreto no es solamente Iquitos, No, es el río. Es el río. A eso vamos. Hay varios proyectos de salud pública que se han trabajado en el río. Yo he conocido un proyecto que se llama Mamás del Río y otros más. Hay experiencia. Se está aprovechando estas experiencias para poder atender a la población. Entiendo que había unos barcos de la Marina que recorrían el río con todos los servicios, iban de pueblo en pueblo atendiendo. ¿Eso se ha reanudado? Bien, esos son los PIAs y no han salido porque en un principio, o sea, a mí me parece, personalmente pienso que está bien que no hayan salido porque si iba una persona asintomática, pues hubiese sido de otra manera más rápida de regar la enfermedad. Yo personalmente no creo que sea la mejor opción. Ya. La mejor opción debería haber sido desde el principio recuperar promotores de salud que había anteriormente en casi todos los caseríos. Fortalecer las postas sanitarias y postas médicas que hay por la región y desde ahí capacitar un poco a los promotores de salud antiguos que quedan, ya, que están desactualizados porque el gobierno ya no contó con ellos, ¿no? Fue lo que hicimos en la época del cólera. En la época del cólera en el río fue donde menos muertos hubo. ¿Por qué? Porque en cada pueblo había promotores de salud que entendían a su gente y entendían lo que era la enfermedad. Y por tanto fueron capaces de transmitir al pueblo lo que había que hacer, cosa que en esta ocasión no se ha hecho. Claro. El mensaje que se da desde Lima no llega, aunque lo vean y lo escuchen todos los días, no llega a las comunidades, no llega a los pueblos indígenas, a la cultura, porque no es un lenguaje ajeno a las culturas amazónicas. Entonces no sirve ese lenguaje. El mensaje no ha llegado, ¿ya? Y es por eso porque se han dado cosas curiosísimas, ¿no? Pero bueno, estamos en ello y ahora enfrentar. No, el barco, que salgan 3 barcos, pues nada, en el día visitan 3 comunidades. ¿Qué hace eso en los miles de comunidades que hay por el río, en todo Loreto? Claro. No es las soluciones nunca son desde fuera hacia adentro, es desde dentro hacia afuera, pero para eso hay que contar con la sociedad civil, para eso hay que contar con las redes que ya existían, aunque no sean de la institución que está tomando las decisiones, ¿ya? Claro. Ahora, los promotores comunitarios de salud existen. Yo entiendo que se pueden rápidamente buscar. Y sí hay alguna posibilidad de conexión por internet. Pobre, pero hay posibilidad. Y por teléfono celular. ¿Esto es así? ¿Es posible conectarse por teléfono celular con los promotores comunitarios? Sí hay en casi todas las comunidades, en bastantes comunidades, sí hay señal de celular, de internet más difícil, pero sí hay, depende de qué lugares y qué compañías, ¿no? Pero sí se podía hacer eso, sí se podría haber hecho. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre? Esos promotores de salud, a lo largo y ancho del río, habían sido todos formados, capacitados durante cantidad de años por la Iglesia. Entonces el Estado no los reconoce. Y como no los reconoce, no los tiene en cuenta, ¿ya? Ese ha sido el punto y sigue siendo el punto. Pero yo he hecho llegar a las autoridades esta alternativa y posibilidad, pero no veo que nadie le esté haciendo. Por otro lado, hemos tenido noticias, los promotores de salud. ¿Perdón? Sí. Lo que hemos tenido noticia en Lima de un alcalde que se fue a repartir canastas por el río y contagió a todo el mundo. Pero bueno, eso lo hizo un alcalde del río Corrientes y eso lo estaba haciendo el Ministerio de Defensa, lo quería hacer el Ministerio de Defensa, viniendo desde Lima para ir a una comunidad del río Marañón a repartir 33 canastas de víveres. Y ahí me pidieron que con Cáritas, que la iglesia fuese con ellos, y yo no solamente le dije que no iban nadie de la iglesia, sino que me parecía
una barbaridad lo que estaban haciendo, ¿ya? O sea, se ha habido muchas actuaciones contraproducentes. No, sí, claro, son errores garrafales en este caso, porque la gente que vive en el río puede autoabastecerse bastante tiempo, ¿verdad, padre? Claro, ese es otro punto que la mayor parte desde el centro no se tiene en cuenta. Así Inmediatamente empezaron a pedir, a llegar, que por favor, comida para el río, comida para el río. No, los afueras de las ciudades, las periferias de las ciudades pasan más necesidad que el río. En el río, quitando las pocas cosas que compran, ¿no? Que tienen que comprar, aceite, etcétera, ¿no? Lo demás es lo que sacan día a día de la chacra, del río y del monte, aunque cada vez hay menos, es cierto, pero no dependen del salario del día, porque no tienen sueldo diario. O sea, alguna rosadita, alguna cosita pequeña. Entonces, no se trabaja, pero es un poco la idea general de los pobres indígenas, de los hermanos indígenas, que se maneja a nivel nación desde el centro y que es totalmente ajeno a la realidad. Claro, si nos hubieran dejado en paz 3-4 meses, la enfermedad nunca hubiera llegado y, digamos, por querer ayudar, fue peor. Claro, sí, si no hubiese habido ese contacto, nosotros habíamos pedido desde la iglesia cerrar los ríos y cerrarlos completamente, pero no, incluso algunas comunidades cerraron el río y la Marina pasó por allí y casi detiene a las autoridades porque eso no tienen ellos poder para cerrar el acceso a la comunidad, ¿no? Claro. Se han dado situaciones de estas, eso fue denunciado a su debido tiempo por el río Napo, ocurrió, ¿no? Y otras comunidades también, o cuando es la misma autoridad, el alcalde, la mayor parte de los alcaldes han estado yendo y viniendo a la ciudad continuamente, llevando gente y trayendo gente, amistades, etcétera, ¿no? Es duro, es difícil. Claro, ahí empezó el contagio. Si se hubieran quedado en su sitio... En una comunidad del río Marañón, el contagio pues fue el mismo personal de salud, de quien lo llevó, ¿no? Vino a la ciudad a cuidar a su mamá, no sé qué cosas, total que los primeros casos comenzaron en la posta, y no porque habían atendido a enfermos de COVID, sino porque habían viajado a la ciudad y se llevaron con todo y COVID. Claro. Padre, ¿cómo hacer llegar los mensajes correctamente? Usted está ahí hace años. ¿De qué forma se tiene que llevar el mensaje a la Amazonía? Eso lo tenían que haber hecho desde un principio. Yo lo sé. Primero, teniendo en cuenta la multicultural de Perú y más de Loreto, ¿ya? Teniendo en cuenta la diversidad de culturas. Y que lo tenían que haber hecho con las organizaciones indígenas, con los APUs y con las personas que han trabajado en cada cultura y saben y conocen y podían haber ayudado. No era solamente traducir, sino forma de transmitir y qué es, porque cada cultura, hay culturas, por ejemplo, que nunca van a nombrar la enfermedad, porque nombrar la enfermedad significa atraerla, llamarla que venga. ¿Ya? En cambio, nosotros continuamente hablamos del COVID, del coronavirus, etcétera, etcétera. Claro, para ellos eso es contraproducente. Claro. El concepto de vida, de enfermedad, de muerte, es distinto en cada cultura. Y no se ha tenido. Ha habido un mensaje que daba el presidente y que todos hemos repetido sin más. Pero ese mensaje no ha llegado. Por eso cuando dicen que Iquitos, la gente de Iquitos es bruta, es no sé qué, que no sabe entender, que no se queda en casa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no es tan simple y tan sencillo como eso, ¿ya? Así es, estamos completamente de acuerdo, padre. Y ha sido difícil que se entienda en Lima eso. Cuando uno le dice a la gente no es bruta, no es mala, no es sucia, tiene necesidades, que es diferente, tiene una forma de concebir el mundo diferente. Cuando usted le dice a una comunidad indígena que se lave las manos con agua y jabón, ¿ese mensaje llega? No, porque primero, en la ciudad de Iquitos, por decir, la mayor parte de la gente no tenemos agua en casa. Así es. Y claro, o sea, es que bueno, es de risas, sería de risas si no fuese tan trágico y no hubiera vidas por el medio, ¿no? Así es increíble. ¿Cómo decirle a la gente de los alrededores de Iquitos que se lave continuamente las manos cuando tiene que estar pagando un sol por un balde de agua todos los días?
y no tiene sueldo. Igual que en muchos sitios de Lima, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de Iquitos. En las comunidades, pues no, porque el jamón suele ser uno de los artículos de lujo. Existe eso. Entonces, hay muchas cosas que se han dicho desde el centro que no han llegado. Y después, la culpa a la gente, pues no. La culpa no solamente es el pueblo, ¿ya? La culpa es que no hemos sabido transmitir el mensaje, que no se han tenido en cuenta la diversidad y que multicultural que existe en el Perú, aunque oficialmente es reconocido, pero no, al final el mismo mensaje para todos los lugares del Perú. Claro, pues no. Y bueno, situaciones culturalmente, el hecho de taparse la cara con una máscara, ¿no tiene también un simbolismo que puede ser no aceptado? Lo de taparse la cara, pues en cada cultura es diferente. Por eso yo insisto, deberían haber trabajado con las directivas de las organizaciones indígenas y las bases de cada pueblo, ¿ya? Mire, ¿cómo es posible que una dirigente indígena me ha llamado diciendo: padre, en tal posta el médico, en el río, en Marañón, el médico está atendiendo, fue una señora que se sentía mal, no del COVID, a la posta y vino peor? ¿Por qué? Porque el médico está atendiendo la misma posta a los enfermos de COVID y a los demás enfermos. ¿Cómo es posible que el personal indígena es capaz de diferenciar esto y los médicos, ese médico en concreto, o esos responsables de esa posta médica, no lo han hecho? ¿Ya? Es increíble cosas así, ¿no? No, y obviamente esa persona enferma no va a regresar a una posta porque puede terminar peor. Entonces no se quiere acercar y ya la posta se vuelve un lugar inseguro, que es exactamente lo contrario de lo que quieres. Así es. Pero creo que el centralizar, cerraron en las ciudades, cerraron los puestos de salud de las afueras de la ciudad, eso tampoco ayudó, porque se concentró la gente, y cuanto más concentración de gente, pues más posibilidades de contagio, ¿no? Los sanos y los no sanos. El banco, aquí hay colas desde el día antes a las 6 de la tarde para ver. Yo hice la cola del día antes y con la lluvia. Entonces, la gente se apretaba y la foto la mandaban a Lima y decían: mira, los salvajes de Iquitos no saben hacer una cola y por eso se contagian. Claro, o sea, es que creo que ha habido muchos errores. Ha habido muchos errores a lo largo de todo este aislamiento de la pandemia, que lo estaban pagando, pues lo estamos pagando. Lo malo que el pago es la muerte de muchas personas, ¿no? O sea, la tristeza, y bueno, espero que se tomen las decisiones adecuadas para acabar con esto de una vez. Padre, con las lecciones aprendidas, al gobierno le cuesta varios días cambiar. En el caso de Iquitos le costó 2 o 3 semanas. ¿Pero usted cree que en este momento ya se han tomado las decisiones correctas o todavía faltan muchas más? Yo creo que todavía faltan decisiones para tomar, ¿ya? Sigue habiendo cola, sigue habiendo eso, sigue habiendo mafias con el medicamento, con el oxígeno. Yo creo que todavía se deberían tomar más decisiones que ayuden a enfrentar toda esta situación. Y en el problema específico del oxígeno, había en Iquitos empresas privadas que no daban abasto, pero que estaban vendiendo el oxígeno a precios de locura. ¿No serán, yo sé que usted no va a nombrar a nadie, pero no serán algunos interesados en regresar al sistema anterior los que están saboteando la planta? Bueno, hemos querido de alguna manera el poner en alerta a todo el pueblo para que no permitan, si acaso hubiera intereses económicos, políticos detrás de esta situación, ¿no? Hemos querido prevenir antes que lamentar. Así es. De alguna manera hubo ahí estos 2 accidentes, vamos a llamarles, y antes de que vaya a mayores, o puede haber sido un simple accidente, casualidad, o puede haber sido algo porque había habido pequeños comentarios, ¿no? En esa semana en la cual
veíamos que no tenían razón de ser y que lo único que intentaban era minimizar el esfuerzo de la ciudadanía, minimizar lo del oxígeno y etcétera, ¿no? Entonces hemos querido salir al frente de eso y poner a la ciudadanía en sobreaviso de que, bueno, las cosas normalmente no son como parecen, o como a algunos les interesa que aparezcan, sino la realidad. Bueno, padre, ¿es posible que en realidad en Iquitos ya estén todos contagiados? Porque es una ciudad de 800.000 habitantes, con la periferia más o menos, y con la cantidad de letalidad que ha tenido la enfermedad. ¿Es posible que ya hayan alcanzado la inmunización por el nivel de contagio? A nivel de ciudad, digo. Que haya alcanzado la inmunización. Claro. Ya, no sé, yo ese punto habría que preguntar ya a los especialistas en salud, ¿no? No sabría decirle, hombre, yo personalmente creo que sería fenomenal, ¿no? Que hubiese ya la inmunidad del rebaño. Exacto. Que salvaría al resto, ¿no? Así es. Pero no sabría decirles. Es que la letalidad ha sido tan brutal, tan explosiva, tan violenta en la velocidad de la enfermedad y el número de fallecidos, que podría ser que alcanzaron, porque hay mucha más gente, se calcula que por cada detectado hay de 10 a 30 enfermos, pero no lo saben. Podría ser. Si es así, padre, las noticias son buenas para Iquitos, pero sí los ojos puestos en el río, porque de ahí le van a venir todos los enfermos. Claro, o sea, una cosa es la ciudad de Iquitos, pero otra cosa es el río. Así es el río que, bueno, algunos ya nos decían, no hablan más que del río, pero es que preveíamos lo que iba a ocurrir en el río. Vamos a ver cómo reaccionan los indígenas. No sabemos todavía, ¿ya? Ayer hablando con alguien que si están teniendo comportamiento, o sea, respuesta diferente ante la enfermedad, el cuerpo de los indígenas. No sabemos exactamente todavía si les va a afectar más, porque hay más desnutrición, o si a lo mejor están más inmunes a algunas cosas. No lo sé. Estamos a la expectativa de lo que va a ocurrir en este tiempo, ¿ya? Muy bien, padre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, pregunta del público, a ver. Sí, Rosa María, hay una preocupación, padre. Ayer el APU de la comunidad de Pucaruro, el APU Emerson Muchuchua, dijo que de su comunidad tiene 800 moradores, de los cuales 600 ya están infectados, y que solamente ellos cuentan con un odontólogo en su comunidad. ¿Se está pensando hacer alguna ayuda o coordinar o quizás ser la voz de estas comunidades ante las autoridades que parece que no los visibilizan? Bien, hemos intentado ser la voz de toda esta situación desde el principio y lo seguimos siendo. Nosotros, desde lo que tenemos, pues estamos apoyando. Justamente ahora estamos mandando algunas medicinas al río Tigre, a la comunidad de Intuto, ¿no? Que hay una posta y una parroquia, igual a Santa Rita de Castilla, por el río Marañón. Y sí estamos intentando que se visualicen esas situaciones para que el Estado vea lo que decía antes, ¿no? ¿Qué plan de enfrentamiento, de confrontación tenemos aquí en el Estado, ¿no? Nosotros, aparte de exigir y de ser la piedra en el zapato, ¿no? Aunque nos guste muchas veces, y de hacer algunas propuestas desde nuestra ignorancia o desconocimiento a veces, o conocimiento, pues claro, la colecta no va para poder llevar medicina a todos los puestos sanitarios que existen por el río, ¿no? Pero sí para apoyar y para seguir exigiendo que tengan una respuesta del Estado ante esta situación. Padre, ¿cuántas comunidades más o menos hay en esta zona? ¿Cuántas comunidades existen así como la que estamos mencionando? A ver, yo puedo hablar del Vicariato Apostólico de Iquitos, que es el río Marañón hasta la boca del río Guayaga, y bueno, Corrientes, y el río Tigre, Naná y Talla, ¿no?
es un pequeño espacio, bueno, son 90.000, tan pequeños, 90.000 kilómetros cuadrados nomás, ¿ya? Claro. Aquí, o sea, yo creo que habrá cerca de 1.000 comunidades, ¿ya? Campesinas, claro, solo en este pequeño espacio del Vicariato Apostólico de Iquitos. En Loreto hay 3 vicariatos enteros más parte de uno, que es Jaén, el Vicariato de Jaén, ¿ya? Entonces estamos hablando de varios miles de comunidades, campesinas, indígenas o ribereñas, que están todos en la misma situación. Entonces, cuando se piensa en Loreto, la zona rural, son miles de comunidades, con cantidad de ríos, afluentes y demás, claro, y distancias de días y días y días, ¿ya? Yo sé que no es fácil el visualizarlo y el ver qué respuestas hay que dar, pero bueno, esa es la realidad. Así es, no va a cambiar, la geografía no va a cambiar, hay que enfrentarla, y usted tiene toda la razón, llevar gente enferma es lo peor que se puede hacer, y esas comunidades no necesitan alimento, lo que van a necesitar después son medicinas, eso sí lo van a necesitar, pero el alimento tiene. Lo más urgente que necesitan es medicina. Así y es. Atención, claro. Atención médica, de como usted dice, concentrar postas, las que existan, fortalecerlas y llevar, y que al enfermo lo lleven ahí por el río, pero no que lo vayan a buscar a su comunidad, dejarle una canastita de víveres que no necesita y que le está dejando ya para la enfermedad. Qué atroz. Así es. Ay, padre, decisiones sensatas, eso es lo que necesitamos a gritos. Muchísimas gracias por atendernos desde Iquitos y claro, con esta advertencia que usted está dando, yo le aseguro que nadie va a tocar esa planta de oxígeno que tanto necesita. Y estaremos conversando más adelante para ver los avances. Produzca oxígeno, ¿ya? Así es, y veremos los avances con la tercera planta y con las otras ayudas que están llegando, que todo suma, que al final todo suma. Muy bien, muchísimas gracias, padre. Muy bien, Rosa María y todo el equipo, bendiciones, que el Señor las acompañe siempre. Buenos días. Eso sí. Buenos días, esperamos. padre. Muy buenos días, padre. Qué interesante gracias, conversación, padre. Abel. Sí, Rosa María. Muy Y qué interesante importante, y preocupante, importante, preocupante. claro. Hay 1.000 comunidades ahí. Solo en ese vicariato, y son 3. Sí. A veces la jurisdicción de la iglesia es bien interesante porque se ajusta a veces más a las necesidades de la evangelización, pero te da una idea de cómo la iglesia trata de llegar, ¿no es cierto?, sí, a la gente. Y en todas estas zonas, Rosa María, hay muchas congregaciones, entre ellas están los dominicos, que claro, están a través del río llevando la palabra de Dios. Yo me pregunto, si hay toda esta organización, ¿por qué no usar, como lo ha mencionado el padre, ¿no?, ya algo hecho, estructurado, que hablan el mismo lenguaje para que se entiendan las cosas? Además, los misioneros son los que hablan la lengua. Los misioneros, pues, los misioneros. Todos los misioneros católicos hablan las lenguas, y también misioneros de otras religiones. Así es. Que también están ahí, y perfectamente podrían trabajar con el Estado. Porque, de nuevo, lo que es obvio, es decir, no se entiende. Una persona que vive en el río, en una comunidad nativa amazónica, tiene su pan llevar, casa en el monte, pesca, entonces sí tiene comida. Compran sí algunas cosas, porque en otras comunidades o esperan que pase alguien en bote vendiendo algunas cosas que son valiosas, pero claro, si le dice que tiene que lavarse las manos con un jabón, te mira y un poco que se ríe porque no tiene agua potable, no hay un caño, tiene que cargar un balde del río y lavarse ahí. Y lo que dice el padre, el jabón existe, claro, pero es un artículo de lujo. No es para lavarte cada hora, maniáticamente. Entonces, los conceptos, y claro, esta idea de que si mencionas la enfermedad, la atraes, es culturalmente muy poderosa. ¿Y cómo hablas de algo que no puedes nombrar? Tienes que saber hacerlo. Así es. Complicado. Muy complicado, Rosa María. Y las soluciones, eso te indica pues que las soluciones no son iguales para todos.
Este proyecto del que hablábamos, el PIAS, en tiempos normales, no de pandemia, ha sido un proyecto muy popular porque ayuda mucho a las mujeres embarazadas para controlar partos, sobre todo. Entonces el barco llega, atiende, etcétera, y sigue andando por el río, y no solamente lleva salud, sino también lleva Banco de la Nación, lleva RENIEC, o sea, lleva una serie de servicios del Estado itinerante, de una manera itinerante, ¿no? Entonces va y viene por el río llevando estos servicios, que es una forma de llegar también, pero en este caso, como bien advierte el padre, esa puede ser una forma de difusión de la enfermedad por todo el río. Ajá. Entonces no conviene. Por eso hay que sentarse a buscar soluciones sensatas. Por ejemplo, esta idea de que los alcaldes entreguen una canasta de comida para la Amazonía Terrible, Rosa ha sido María. terrible. Terrible. De repente en Iquitos sí, pero no para entrar por el río. Claro. Han llevado el virus, han esparcido el virus por toda la Amazonía. Por toda la Amazonía, por las canastas que el Estado dijo que tenían que repartir. Y el alcalde dice, pero si el Estado me da la plata y lo tengo que repartir, si no, después viene la Contraloría. Él ha hecho lo que le han dicho que haga. Igual, como dice el padre, o sea, acusan a la gente de hacer cola en los bancos en Iquitos. Hay poquísimas agencias en Iquitos. Creo que hay 3. Y hacían cola desde la noche anterior, porque tenían necesidad. Y en Iquitos llueve, pues, llueve todo el día. Entonces llueve y la gente se apachurra porque no le caiga el agua encima. Y claro, en ese contexto iba a explotar como explotó. Además, con pésimas condiciones de infraestructura sanitaria. Porque el Estado es el que tenía que tener una planta de oxígeno en Iquitos. Hay que decirlo, no los privados. Han tenido que salir a salvar la vida de la gente con el oxígeno que no había. Sí. Terrible. Pero muchas lecciones, porque algo que no se entiende a veces desde Lima es que las respuestas no son iguales para todos. No pueden serlo, porque las realidades son completamente distintas y no vas a lograr el resultado esperado. Y el problema en esta pandemia es que no tienes tiempo. Tienes muy poco tiempo. Tienes muy poco tiempo para equivocarte. Y cada error se paga con vidas. Eso es lo trágico del asunto. El padre, miren, el padre que está en el vicariato, que es una, digamos, construcción de material noble, nos dice, nosotros no tenemos agua. No todo el día. La poca disposición de agua que hay en Iquitos no es las 24 horas. No ha sido capaz el gobierno regional, que ha tenido de canon petrolero lo que ha querido durante 20 años, no ha sido capaz de poner agua y desagüe en Iquitos. No ha sido capaz. Ayer el APU decía eso, Rosa María, decía, de acá han salido barriles de petróleo durante 40 años. Así es, y aún no tenemos ni un hospital. Claro, pero es que el canon se quedó en Loreto. El canon no se fue en ninguna parte, ¿ah? El canon no se lo llevó la compañía petrolera, lo dejó. Pero lo dejó en manos de gobiernos regionales corruptos. Es lo que tenemos acá en el Callao. No puede ser que el Hospital Regional Callao no tenga un tomógrafo. Es increíble que no pueda tener un tomógrafo. A la gente de COVID, como te contaba ayer, cuando va al hospital privado, de frente, tomografía de pecho, para ver si tiene pulmonía o no, porque te permite una identificación perfecta de la pulmonía. Con suerte, en un hospital público tienes rayos X. Y si no, estetoscopio y escuchar. A la antigua. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no hay un tomógrafo en Callao? ¡En el Callao! Imagínate, con canon aduanero, que ha sido enorme. No tienen, porque compraron, se malogró, porque no era el que lee las especificaciones, porque nunca lo repararon, porque lo compraron y se malogró. Es increíble. Mira, uno de los trabajos más interesantes que se ha hecho en esta pandemia es rescatar respiradores, ventiladores mecánicos. Y lo han hecho entre la Marina y la Universidad Católica y han resucitado aparatos de hace 20 años. Todo lo que estaba arrumado, guardado, rescataron todo lo que han podido. Y después se ha comprado también. Entonces, cuando tú tienes la voluntad,
¿Tú crees que esos respiradores no se necesitaban? Claro que sí se necesitaban. Hace años que se necesitaban. Pero no se compran, pues, o no se mantienen, o no se les da el adecuado mantenimiento, o no se les da de baja, por último. No, se guardan en un depósito, ahí para que se llenen de polvo. El estado es muy frustrante. Es como dice, mira, la pandemia es un tigre, se mueve así como torongo, y la pandemia va más rápido que el elefante que es el Estado. Y cuando uno lo hace ver y dice, esto no puede estar pasando, ¿qué pasa ahí? Ay, usted porque critica, todo lo critica. Qué negativo, qué tóxico. Qué negativo, tiene que ser positivo. Yo no sé qué pastillitas les han dado de positivismo, pero aquí hay decisiones que tomar. Y decisiones muy complicadas. La situación de Selva ha sido muy complicada. Dios quiera realmente que hayan alcanzado inmunidad de rebaño, como la están alcanzando los penales del Perú. Cuando salga la norma, ya no va a ser necesario. Y los penales se ha contagiado todo el mundo. Si se descubre, Dios mediante, en un mes, que ya somos 2, 3, 4 millones de contagiados en el Perú, probablemente lo peor haya pasado. Más bien los que hemos estado cuarentenados estrictamente nos vamos a convertir en los más vulnerables. Sí. Los que hemos cumplido. Tú no, a ver, porque tú has entrado y salido, pero yo, que no he salido de mi casa, voy a ser del grupo más vulnerable. Una buena noticia, Rosa María, nos escribe del despacho del señor Michel Ascueta. Ajá. Y van a gestionar una ayuda, ojalá que sea con Manos Unidas de España para toda esta zona. Ojalá que puedan ayudar a todas estas porque comunidades. Siempre, mira, la Amazonía es una zona muy querida en el mundo entero. Esa es la razón por la que ha conseguido el dinero tan rápido. El otro día he escuchado a una doctora que decía que todos los que han estudiado enfermedades tropicales han pasado por Iquitos. En el mundo entero, gente del mundo entero que ha venido a estudiar al Perú. Y grupos de médicos en el mundo entero están juntándose también para ayudar a la Amazonía. Porque es una zona, como te digo, muy querida. Para muchos misioneros se iniciaron en la Amazonía peruana. Entonces es una zona a la cual se le tiene mucho cariño. Y ojalá que efectivamente haya mucha ayuda. Sí. Haya mucha ayuda. Hasta ahora, incluso la Orden Dominica recibe ayuda también. César, que nos escucha en Madre de Dios, es nuestro director de Radio Madre de Dios, es español. Así que hay mucha ayuda y mucho cariño de España hacia esta zona. Sobre todo para estas comunidades que todavía recién van a empezar, porque si se están contagiando, imagínate en las comunidades, si son 1000 comunidades. Claro, mira, básicamente es medicinas y oxígeno. Eso es lo que hay que llevar. Medicinas y oxígeno. Simplemente vas y aprovisionas las postas y te vas, y te retiras. Y dejas al personal que está ahí. Y que el personal tiene que segregar, o sea, no puede juntar a pacientes de una enfermedad contagiosísima con pacientes que tienen otros problemas. Y dicho sí de paso, Abel, también estamos recogiendo muchas quejas, con tu justa razón, de personas que no pueden atender su salud en otras enfermedades. Sí. Porque es como si el resto de las enfermedades haya desaparecido. Sí, se hubiera suspendido. Sí, ¿no? sí. Y el cáncer no se suspende, ¿no? Un tratamiento de cáncer no se suspende. No se suspende la diálisis. No se suspende el tratamiento para diabetes. O sea, digamos, si nos hubieran avisado que nos íbamos a quedar 3 meses encerrados, yo le aseguro a todos que muchos hubieran ido a una consulta médica, hubieran hecho su chequeo, hubieran sacado su provisión de medicamentos para 3 meses, ¿no es cierto? Pero eso no pasó así. Nos agarraron de un día para otro. La mayoría de la gente no tenía ni comida, ni medicamentos, ni las cosas mínimas para aguantar los meses que hay que aguantar. Inclusive con el cambio de clima. Para nosotros, para los asmáticos, esta época es fatal. Si no tienes tus inhaladores y tus cosas a la mano, terminas en una emergencia de todas maneras. Entonces no hubo tiempo. No hubo tiempo para prepararse. Ya después, cuando la gente ha comenzado a salir, pero no ha ido a sus médicos. O sea, una persona que cada 3 meses o cada 6 meses se controla y ya perdió su control,
y sigue 2 o 3 meses sin su control, no ha hecho sus análisis, comienza a estar preocupada. Y esa preocupación no ayuda en nada. Sobre todo viendo el número de fallecidos que tenemos, según el Estado no son COVID. Y son un número muy significativo. Acuérdate, esto es de abril, todavía no hemos visto las cifras de mayo. Pero el número de Financial Times era 9.000 muertos más que el año pasado. 3.000 eran oficiales de COVID y los otros 6.000, subregistro de COVID. Sí, pero igual hay un porcentaje bien alto de gente que no fue atendida en su salud como consecuencia de cuarentena. Y es un problema. Ese es un problema que hay que atender. Así es, Rosa María. Qué bueno. Nos tenemos que ir. Rosa María. Veo en el canal N que el titular es Villa Panamericana dan de alta a decenas de pacientes de COVID. Qué bueno. Bueno, porque se supone que en la Villa Panamericana está la gente que va a sanar. No es la gente que está grave, sino la gente que tiene casos moderados o leves y que se puede ir a su casa. Así que qué bueno que estén dando de alta a decenas de pacientes y que pronto esos edificios ya estén vacíos. Ojalá. Así es. Bien, Rosa María, nos tenemos que ir. Ojalá que no haya aglomeraciones en ningún sitio ni en los paraderos de los Así es. Mire, hay que recordarle a la gente que sí puede salir. Lo que no puede es pegarse al otro. Nada más. Oiga, pero me dicen, eso no se puede. Sí se puede. Le dices a la otra persona, venga, arrímase. Arrímase, ¿qué le pasa? Sí, a 1,5 metros de distancia, por favor, todo el mundo. ¿Por qué se me pega? Además, viene de frente, con absoluta firmeza. No se me pegue. Arrímese. Ay, pero qué malcriada. No soy malcriada. Estoy cumpliendo una orden y estoy salvando mi vida. Y la vida del otro también. Y la de usted. Sí. Porque usted no sabe si yo soy una persona asintomática. Sí. ¿Cómo sabe que no soy asintomática? Sí. A usar la mascarilla, a usar el 1,5 metros de distancia. Agua y jabón. Y también el lavado de manos, que es fundamental. Y hay que decir algo que a veces no se entiende. Esta enfermedad no se transmite por la piel. Ajá. Ojo, se transmite por ojos, nariz y boca. Por eso, si te tapas los ojos con unos lentes, estos lentes buenos que hay ahora, tu nariz y tu boca tapada, no pasa nada. He visto, la única vez que salí, vi gente con estos visores que usan los médicos para proteger sus ojos. Parece excesivo, pero es útil. Si usted está muy nervioso, póngase eso y salga a la calle. Yo después de la mascarilla, no sé si me ves en imágenes, pero yo uso esto, Rosa María. Aparte de la mascarilla, uso la careta. Claro, pues, el visor. No, yo tengo careta completa, no sé... Completa. Sí. Esa es buenísima. Sí. Con eso, mira, Abel, hace 3 meses que entras y sales todos los días a Radio Santa Rosa y estás perfectamente bien. Sí, felizmente. Y tu mamá está perfecta, que es lo más importante. Felizmente. Sí. O sea que tú eres la prueba de que si uno es meticuloso, no pasa, como el presidente dijo el viernes, o no, la semana pasada, el martes pasado, dijo, yo soy absolutamente meticuloso y por eso no me he contagiado. Pues no es el único. No es el único. ¿Por qué va a ser el único? Puede haber un porcentaje muy alto de la población peruana que es muy meticulosa y no se va a contagiar. Así es. Sí, porque sabe guardar su distancia, porque no le gusta que la gente se le pegue, porque lava sus manos constantemente y porque se tapa la cara donde la tiene que tapar. Sí, máscara de soldador, me dicen, exactamente. Es como una máscara de soldador, así es. Y miren, se puede hacer en casa. Es facilísimo. En casa. Es facilísimo con una botella de gaseosa transparente, estas de 3 litros, la corta y le hace 2 huequitos para que entre los lentes, cualquier lente, y se lo pone, genial. O algunos lo ponen en la gorrita, hacen un huequito en la gorrita y le queda adelante. Oye, con una mica de folder. Una mica de folder también, sí. Una mica de folder perfecto se dobla. Pero perfecto, los folders de colegio sirven muy bien para eso. Así es. ¿Ya? O sea que un pedazo de plástico que hay en casa, te puedes hacer una de esas. Sí. Bien seguro, porque el virus sí entra por los ojos. Sí, nariz y boca.
y sale por las secreciones de la saliva de la boca del otro. Y es muy contagioso. Eso es lo que hay que cuidar. Así que todos a cuidarse. Si todos aprenden eso, no necesitamos la nueva convivencia, el nuevo pacto social, no. Esas 3 cosas. Tápate la cara. En fin, y como decía el padre, desde Iquitos, a cada comunidad hay que hablarle en el idioma que entiende. No allá de la lengua, sino de la capacidad de entender un problema. Eso sí. Muy bien, Abel. Cuídate Nos mucho, vemos Rosa mañana. María. Nos vemos Tú también. mañana. Cuídate. Nos vemos mañana. Chao, chao. Adiós, Nos hasta vemos. pronto. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.